La riqueza de las naciones no tiene que ver con el consumo, sino tiene que ver con su capacidad de producción. Yo creo que ha habido miedo a coordinar una estrategia precisamente por la calidad de las élites, muchas veces políticas. No estamos generando el panorama propicio para que los mejores se metan a hacer los trabajos más complicados o que requieren por lo menos de un compromiso y un sacrificio mayor. Me da la sensación de que el Estado guatemalteco intenta abarcar demasiado y termina apretando poco. A mí la corrupción me genera menos problema que las malas decisiones. Pues A mí las malas decisiones son más costosas que la por corrupción. supuesto. Entre Vietnam y Guate, ¿por qué se van con Vietnam? Tiene que ver con los incentivos que estamos dando. O sea, cuando compara los incentivos fiscales que da Guatemala con lo que da El Salvador, con lo que da Dominicana, que son nuestros principales competidores. Si tenés la principal carretera de tu país colapsada, partida a la mitad y tu puerto apagándose o no funcionando cada 2 meses porque tiene un problema político, yo creo que a nadie le interesa invertir en un país como Guatemala. No te puedo dejar irte de aquí sin que me expliques por qué el tamaño importa. Es que el problema en países como Guatemala no es que existen empresas muy grandes, sino el problema es que existen muy pocas empresas grandes y existen muy pocas empresas medianas y que lo que necesitamos es, en lugar de atacarlas, lo que necesitamos es que crezcan más. Presentado por Cruz Verde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. Hoy nos acompaña el economista Lizardo Bolaños. Bienvenido, Lizardo. Qué gusto tenerte con nosotros. También están por aquí Rafa Párraga y Richie González. El pasado domingo por la tarde, como Pedro por su casa, Trump impone un arancel del 25% y amenaza con elevarlo hasta el 50% a todos los bienes de exportación de Colombia. Ante la negativa del presidente Petro, desconocemos su estado de embriaguez o de sobriedad, de aceptar a deportados. Mientras tanto, en Guatemala ya habían aterrizado, creo yo, un par de C-17s en la Aurora. Es un tema de Estados Unidos, es un tema de Colombia, pero Guatemala first, ahora sí. Yo estuve pensando en Guatemala toda la tarde del domingo, porque bastante más expuesto... Y espero que todos los días. Sí. Guatemala first, make Guatemala great again. En fin, ironías aparte. Está bastante más expuesto Guatemala a Estados Unidos que Colombia, ¿no? Claro. En fin, el 20% del PIB guatemalteco son remesas provenientes de Estados Unidos, es el consumo de las mismas, no tanto la producción, sino el consumo. Entonces, si teníamos una conversación pendiente con Lizardo sobre el modelo económico guatemalteco, esto casi que esta situación le añade, le imprime una cierta urgencia, ¿no? Entonces, por eso te hemos invitado, Lizardo. Muchas gracias por acompañarnos. Lizardo es un economista heterodoxo, maravillosamente heterodoxo, en el sentido de que no es un fundamentalista de mercado, tampoco es un keynesiano, porque Keynes se centró en economías ya desarrolladas, es un economista desarrollista, que además ha estudiado los países que lo han hecho bien, no hay que reinventar la rueda. Muchas veces hablamos con Lizardo que lo que hay que importar son modelos que han funcionado. Veas el caso de Corea del Sur, un país que después de su guerra civil tenía rentas subsaharianas, inferiores, la mitad de Ghana, de hecho, me busqué el dato ayer, y ahora, a día de hoy, tiene rentas per cápita superiores a la de Francia, por ejemplo. Entonces, no hay que reinventar la rueda. Hablemos del modelo económico de Guatemala. Bienvenido, Lizardo, Rafa, Richie, bienvenidos a Republicast. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Siempre un gusto platicar con ustedes sobre estos temas. Antes de empezar, mencionábamos brevemente cuál es el modelo de Guatemala y una forma de resumirlo es: Guatemala es consumo. Y Guatemala, de lo que se trata es cómo logra crecer a través del consumo. No es un elemento de inversión, no es un elemento relacionado con gasto público, es básicamente una economía centrada en el incremento que hace la población de su consumo. Y el problema que tenemos es que tenemos una población limitada en varios sentidos. Tamaño, realmente solo somos 18 millones, ¿sí?
economías importantes que basan su economía en el consumo, estamos hablando que por lo menos tienen 150 millones de personas de población. Y el otro elemento es su ingreso. Guatemala realmente tiene bajos niveles de ingreso para el estándar internacional y eso te limita a poder realmente sostener una economía importante con este tipo de consumo. No estamos hablando de una Suiza, por poner un ejemplo, y aún así, Suiza depende mucho de sus procesos de exportación. Entonces, ese es un elemento y eso lo que trae son consecuencias complicadas para poder generar crecimiento. Se ha hablado de un crecimiento del 6% en los acuerdos de paz, pero cuando se tienen conversaciones serias y se voltea a ver lo que ha podido ser en Asia, se hablan incluso de crecimientos del 9 o más y no puede salir de mantener el modelo actual. Pueden preguntar, bueno, ¿y cuáles son algunas de las alternativas que tenemos, verdad? Una opción, digamos que pensando en la fórmula normal, es gasto público. El problema que tienes con gasto público es que de nuevo tienes una economía con ingresos limitados, con una recaudación limitada y va a ser básicamente transfieres el consumo al gasto público. Entonces no es que estés generando realmente mucha diferencia, porque el otro elemento es que en Guatemala no genera mucho ahorro. Entonces si te dijera Guatemala tiene un gran ahorro, entonces vas a ir a poner impuestos sobre esos ahorros y a partir de esos impuestos vas a generar más actividad económica. No es así, no es así, no hay ahorro que realmente se esté generando. El otro son infraestructura pública y privada y ahí creo que tenemos suficiente como para poder hablar más adelante, pero definitivamente es uno de los elementos que se reconoce. Baja productividad en Guatemala de los sector público y privado tiene que ver con el problema de infraestructura. El otro elemento, el otro componente son tus exportaciones. Con una economía con poca población y bajos ingresos, lo único que te queda a voltear a ver eventualmente después de que agotaste el potencial de generación de crecimiento por infraestructura y antes de que empeces a construir elefantes blancos, es voltear a ver afuera. Y esa es mucha de la salida y mucho del aprendizaje que podemos ver, pues, no solo de Asia, no solo de Japón, no solo de Corea, sino también de un país importante como es Alemania hoy en día. Claro. Y digamos, yo creo que una forma buena para entender la problemática y ver qué soluciones hay en este tema en Guatemala es también analizar con qué fortalezas contamos, si es que contamos con alguna fortaleza, porque yo creo que vale la pena asimilarlo. Todos los países han tenido una historia distinta, tienen capacidades distintas y pues Guatemala creo que por muchas razones es un país sumamente particular en ese sentido. Entonces, digamos, ¿cuál pensarías que es, por ejemplo, nuestra más grande fortaleza en ese sentido, pensando ya en una posible estrategia o en temas de desarrollo? A eso me refiero. Sabes que me gusta cómo lo estás planteando porque me estás pidiendo que haga el planteamiento de la fortaleza viendo hacia dónde queremos ir y no viendo hacia de dónde venimos. Claro. Creo y te digo que es importante el cambio en la forma que estás planteando la pregunta porque requiere una respuesta completamente diferente. Si estoy volteando a ver, bueno, cuál es el gran potencial que tenemos para poder crecer, la pregunta es hacia dónde queremos llegar. Y lo que uno debiera decir es que de aquí a 30 años, Guatemala debiera tener un fortalecimiento importante en su capacidad industrial. ¿Sí? Tuvimos que haber pasado probablemente por 2 etapas de manera intensiva. Uno, una manufactura ligera que genere mucho empleo, porque hoy básicamente Guatemala solo tiene 1.6 millones de trabajadores en el sector formal, y volteas a ver y tienes una gran cantidad de personas en la calle que no encuentran trabajo, te vas al interior de la República, no encuentran trabajo, una gran ola migratoria desde los 2000, que no encuentra trabajo o buenos ingresos. Entonces, te diría lo primero, lo más importante, debiera de ser reconocer el potencial del guatemalteco, de los trabajadores guatemaltecos y entender que lo que tenemos que hacer es invertir adecuadamente en los guatemaltecos, no solo en un tema de educación primaria, sino también educación vocacional para generar esas habilidades. Esta es una fortaleza, pero no se vuelve beneficio si no actuamos sobre ello, ¿verdad? Es como tengo un sobrino que tendrá 12 años y ya tiene mi altura. Y lo volteas a ver y parece ya jugador de fútbol americano. O sea, ¿tiene fortaleza? Sí, tiene fortaleza. Podría ser rugby, podría ser fútbol americano. La pregunta es, ¿vamos a actuar sobre esa fortaleza y vamos a generarle las habilidades para que realmente pueda despuntar y volverse jugador profesional? ¿O
vamos a desperdiciar esa fortaleza. Parece que la riqueza de las naciones tiene más que ver con su capacidad de fabricar y de producir que de consumir. Y por lo que dices, se me hace que en tu mente Guatemala es una economía demasiado orientada hacia el consumo. Ahora bien, si vamos a producir y producir estratégicamente y salir a competir en los mercados internacionales, se habla mucho de competencia doméstica, pero en realidad la competencia en la economía de 2025 es global. Hay que planear esa producción, o sea, las empresas hacen planes quincenales o quinquenales, mejor dicho, de expansión. ¿Los países deberían de hacerlo? Mira, me gustaría volver a la primera parte porque creo que dijiste algo bien importante y creo que necesitamos masticarlo un poco más de tiempo. Dice que la riqueza de las naciones no tiene que ver con el consumo, sino tiene que ver con su capacidad de producción. El otro paradigma, porque diría que por lo menos hay tres, es la riqueza de las naciones, es la capacidad de comerciar, que es básicamente la idea de Adam Smith. O sea, los países se vuelven ricos porque tienen la capacidad de comerciar y mientras más comercian, más pueden producir y más pueden consumir. Yo te diría que el elemento importante aquí efectivamente es que Guatemala, y esa es otra parte del modelo económico que tenemos, se fundamenta especialmente a partir de los 80s, en un modelo donde vamos a promover el comercio y el consumo. Comerciamos para consumir, y ese es el elemento importante. Y parte de lo que estamos volteando a ver es que después de 40 años de tratar de llevar a cabo iniciativas que promuevan un mayor crecimiento y donde pensando que el problema era necesariamente solo la parte de comercio, nos hemos estado dando cuenta que parte del problema justo tiene que ver con el tema de la producción. Como no hemos fortalecido las capacidades de producción del país, limitamos la capacidad de generación de ingresos y por eso eventualmente la capacidad de consumo. Entonces creo que ese elemento que has mencionado, creo que no quiero que se resbale así súbitamente dentro de la conversación. Creo que es muy importante, es un cambio en el paradigma muy valioso. La capacidad de producción, especialmente en un país tan pequeño, es importante. Porque lo que va a hacer es que nos va a permitir crecer más allá de las capacidades del tamaño del territorio y del tamaño de la población que tenemos hoy en día. Sí, porque es un mercado doméstico relativamente pequeño, ¿no? Incluso si de verdad nos integráramos con el resto de Centroamérica, pues tendríamos un peso, un tamaño, una demografía similar a Colombia, ¿no? Sí, pues y lo que termina apoyar en eso. No somos China, que se apoyó en 1.000 millones de personas, ¿no? Y tampoco nuestro modelo es una ciudad-estado como Singapur, que digamos que es el otro extremo del modelo. Claro. No estamos ahí en donde básicamente podemos dedicarnos simplemente a volvernos un puerto. Y un puerto altamente eficiente y un aeropuerto altamente eficiente. No es el modelo. Y si fuera así, la tendríamos muy complicada también, ¿verdad? Singapur o Panamá, ¿no? Un modelo de servicios financieros. Cabal. En fin, más el canal, bendición geográfica o no. Pero Cabal. no es nuestro caso. No es nuestro caso. Pero entonces, digamos, entendiendo, ya que estamos hablando dentro del marco de capacidad de comerciar y de cambiar el modelo de uno de consumo a uno que vaya más allá, tal vez entrando en un modelo exportador, ¿cuáles son las capacidades productivas reales de Guatemala hoy en día? Porque entiendo, quiero jugar a ser un poco abogado del diablo y saber que las personas que han estado al frente del país en los últimos años no han tenido la intención de mantener a Guatemala en el mismo modelo en el que estamos actualmente. Claro que hay una voluntad de generar este cambio, pero tenemos que hablar de capital humano. ¿Qué capacidad tiene el capital humano de Guatemala para dar ese paso? ¿Y cuántos años necesitamos para cambiarlo? Porque desde mi manera de verlo, y hablaba de los planes a largo plazo, es un poco la falta de visión de país que hemos tenido. Porque cómo empezamos a pensar en un país productor, en un país exportador, industrial, Sí. si no queremos ser meramente un país de manufactura ligera. Entiendo que es un paso intermedio, que en algún momento se empezó, pero también tenemos que invertir en temas de educación. Tú lo mencionaste. Me gusta que hayas mencionado a Alemania. O si queremos ver a Estados Unidos también, estamos hablando de países con una inversión de alrededor del 5% del PIB en educación, cuando en Guatemala estamos alrededor del 3 y algo. Tú me imagino que manejas mejor esos datos. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hay que dar?
Sí, bueno, qué bueno que lo has traído y creo que el tema de planificación justo va ahí inserto y eso me lleva a una conversación tal vez un poco más amplia, pero prometo que aterrizo. Muchas veces se argumenta que parte de los problemas que tiene Guatemala para poder generar crecimiento económico y desarrollo tiene que ver con cultura. A veces se menciona que es un elemento vinculado con recursos naturales. Y a mí me gusta más el enfoque que parte de lo que termina sucediendo y que limita la capacidad de Guatemala para crecer es el de políticas públicas. Porque realmente la pregunta es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Claro. Y cómo podemos fortalecernos a partir de lo que tenemos y podemos hacer para poder lograr mayores resultados. Entonces, hoy tenemos una población de bajos niveles de educación. La pregunta es, ¿vamos a llevar a cabo el proceso, los esfuerzos para darle vuelta a esa temática? Y también parte de la conversación es aprender de lo que han hecho otros países. Me gusta mucho el ejemplo de Taiwán, que dice, más que empezar por educación preprimaria, después primaria y después secundaria, cuando se toman en serio el reto del desarrollo económico, empiezan al revés. Lo que se preguntan es, tenemos un montón de gente que podría terminar con problemas de violencia, con familias enormes, en pobreza. Lo que tenemos que hacer es generarles las habilidades ya técnicas para poder insertarse en empleos, en este caso era manufactura ligera y otro tipo de aspectos que permitan varias cosas. Uno, esa gente te va a empezar a generar impuestos ya. Exacto. Entonces, podés ampliar otras cosas. Otra capacidad para poder generar mejores servicios sociales. El otro elemento importante ahí es que esa gente va a estar trabajando y va a tener un horizonte de tipo de familia que quiere y usualmente eso lo que ha implicado es se reduce el tamaño de la familia y eso se vuelve importante para generar más inversiones en la nueva generación. ¿Sí? En lugar de tener que dividir el mismo menaje de la familia entre 5, 10 niños, se divide usualmente entre 2 y 4. Y eso permite entonces mejores inversiones en la familia. Otro elemento importante es que te permite un crecimiento inmediato de la capacidad de producción del país y empezás a diversificarte fuera de lo que te genera problemas. Volvamos 40 años atrás en Guatemala, 60 años, 80 años, 100 años, 200 años. Parte del problema económico que tenía Guatemala, que hoy no tiene, es que a todo lo que teníamos, básicamente una economía exportadora agrícola, era altamente concentrada en un producto. Y cada vez que había un problema, porque había un buen tiempo en Brasil, porque los alemanes descubren la química orgánica para poder hacer sustitutos de, ¿cómo se llama?, de tintes, se nos acaba el mercado y entramos en crisis. Entonces, son elementos que estos nuevos jóvenes con esas nuevas habilidades podrían entonces empezar a diversificar la economía y empezar a entrar a nuevos sectores. Se ha hecho mucho. En los 40 años, te diría, Guatemala creció poco, pero lo que sí logró es generar una estabilidad muy importante de no depender de un solo insumo como si lo hacíamos antes, que sí nos golpeaba. No, y yo creo que una cosa que quiero mencionar también es cómo, por ejemplo, con el tema de la educación es un buen ejemplo, porque muchas veces se dice como sí, hay que invertir en pues, nuestro talento humano, invertir en la educación y todo, pero da la impresión que muchas veces eso es como sí, vamos a invertir ahorita, por ejemplo, a niveles primarios, pero eso va a haber resultados realmente hasta dentro de 20, 30 años. Y en un país como Guatemala, donde yo considero que existe ya una fatiga a nivel social y a nivel político, donde las personas están cansadas de un modelo que pues, no le ha funcionado a muchos, quieren encontrar una solución, no digo inmediata, pero una solución rápida que empiece a dar resultados en lo que pues, tenemos acá en Guatemala, nuestro ciclo político, que realmente son 4 años. Y esto es importante porque esto inevitablemente, y lo digo por lo que mencionaste de las políticas públicas, va amarrado a los incentivos políticos que tenga pues, la clase política vigente, los que estén en el poder. Tienen que encontrar o tenemos que encontrar la forma en la que se puedan dar pasos entre ya medianos, no digo pequeños ni grandes, porque tal vez no es posible, pero pasos medianos que ya vayan demostrando un cambio si es que pues, las personas que están en el poder así de verdad lo quieren. Porque, o sea, me parece importante. Y sabes que lo que pasa también, tal vez un elemento aquí, yo tiendo en el caso de Guatemala a ser muy crítico de las ideas sobre las élites. Básicamente es un constructo demoníaco de la izquierda para tratar de explicar por qué no estamos tan subdesarrollados.
Claro. En Guatemala, en donde no tienes partidos políticos de tradición, en donde no tienes políticos de carrera que se mantengan por mucho tiempo, donde no tienes funcionarios públicos de carrera, que uno pueda decir lleva 50 años metido y que eventualmente llegó al ministerio y se volvió viceministro por 10. Hay muy pocos casos. Realmente lo que sucede es que tenemos ideas de políticas y de leyes completamente inconexas que generan consecuencias lastimosamente muchas veces negativas. Te doy un ejemplo. La ley de compras y contrataciones es un ejemplo de muchos de los problemas que tiene el país. Hemos estado hablando de la importancia que tiene la educación, pero especialmente el tema de la educación vocacional. Hay una institución importante que, a pesar de todos los embates de los últimos 60 años, se ha posicionado y ha logrado realmente un renombre, es el INTECAP. Sí. Pero ¿cuál es parte del problema que tenemos con INTECAP? Porque hay que entender cuál es lo que está sucediendo ahí. Y es que la ley de compras y contrataciones genera demasiadas complicaciones para poder modernizar de manera constante los equipos. Entonces, empresarios extranjeros o empresarios nacionales que digan, quiero tener a mi gente capacitada en el INTECAP porque ahí está la tecnología de punta, con lo que se encuentran es que muchas veces ese centro va a tener tecnología que no es la más moderna. Y no es la más moderna porque cumplir con la ley de compras y contrataciones y después aguantar lo que sucede con Contraloría General de Cuentas, con hallazgos y con que las multas que le pone a los funcionarios públicos va a ser parte del bono navideño de la institución, lo que nos encontramos es que no logramos avanzar en la dirección correcta. Yo os escucho, Richie y Lizardo, y lo que veo es descoordinación. Descoordinación, fragmentación. Quiero volver a sacar el tema tabú de la planeación. ¿Por qué? Sí. Todos sabemos que los mercados son la mejor herramienta para la generación de riqueza, ¿sí? Porque el default es la pobreza. Entonces la pregunta necesaria es ¿qué genera riqueza? Porque el default es la cueva. Bien. Pero estos mercados existen en un contexto o deberían de existir dentro de una estrategia de desarrollo. Te he presentado como economista desarrollista. Dentro de una estrategia de desarrollo nacional. Yo creo que ha habido miedo a coordinar una estrategia precisamente por la calidad de las élites, muchas veces políticas, ¿no? O sea, hay un cierto miedo a dar poder, dada la calidad, en fin, de la persona a la que le estás dando el poder. Entonces mi pregunta es, ¿dejamos esto en piloto automático, que siga creciendo de a poquito, con estabilidad macro, con tipo de cambio más o menos estable, con las cuentas cuadradas, por lo menos hasta hace un presupuesto, ya no tan cuadradas, con un déficit peligrosamente por encima del 3%, pero en fin, esos son 200 pesos? ¿O le metemos un poco de coco, hacemos un poco de estrategia, vemos qué hay ahí fuera? Y si es que sí, ¿quién hace la estrategia? ¿Quién la coordina? O sea, por ahí decían esta mañana, no, es que Lizardo es segeplanista. ¿Es verdad? ¿Es el Segeplan el órgano de coordinación? ¿Cómo? O sea, creo que todos los países que tú has estudiado en Asia hubo mayor coordinación entre un Estado, digamos, un Estado de bambú, un Estado con autoridad, pero liviano y efectivo, sí, y élites empresariales. Élites empresariales, campeones nacionales, crédito dirigido, aranceles combinados con crédito dirigido, industrialización orientada a la exportación, firmas, ese missing middle, que deberías de contarnos un poco sobre qué es el missing middle, firmas de mediano tamaño, disciplinadas por los mercados internacionales. O sea, usted no es competitivo a nivel global, usted quiebra y apoyamos a otro. En fin, empresas grandes, o sea, creo que esto va no de hacer a las empresas grandes más pequeñas usando la ley de competencia como herramienta política, para vendetas políticas, sino de hacer grandes a las empresas medianas. Bueno, primero hacer medianas a las pequeñas y luego grandes a las medianas. Ya hay algunas multilatinas en Guatemala, eso es positivo. Bien, ¿quién coordina todo esto, Lizardo, en tu economía ideal? Uno, tal vez solo para dejarlo claro.
Definitivamente no me consideraría CGplanista. Terraplanista. Y lo dejo claro porque definitivamente quien vaya a ver el video y me conoce sabría que no podría entrar en eso. Yo tengo Y lo digo habiendo estado dentro del gobierno, habiendo estado fuera del gobierno y entendiendo que parte del problema que tenés es institucional. Está mal pensado CGPlan como una entidad autónoma cuando debiera ser realmente un brazo dentro del Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitas es que haya planificación con plata. Claro. Porque si no es un ejercicio vacío, es un ejercicio vacío. Y ese es parte de los problemas que tienes en Guatemala. Es un ejercicio vacío porque no hay una coordinación. Y quien debiera de tener eso debiera ser el ministro de Finanzas para poder tomar adecuadamente las decisiones. Entonces, por eso creo que tenemos un problema con CGPlan que no va a funcionar mientras sea independiente y mientras quiera ser aún mucho más independiente. Todo lo contrario. Esa es una parte. Yo creo que sí necesitamos planificación, pero es una planificación que tiene que entenderse en el contexto actual de Guatemala. Vivimos en parte de la planificación que se hizo en los 70s, en los 80s, parte de los 90s alrededor de la infraestructura del país. Los principales puertos se inauguraron en los 80s. ¿Sí? Principales carreteras que logran el comercio internacional terminan de aparecer en los 80s. ¿Sí? Nuestra gran hidroeléctrica viene en los 80s. Claro, después de los 90s hay una reforma de ley y entonces buscamos todo un proceso vinculado con el desarrollo de los mercados y tú lo has dicho bien. Hay también que reconocer que hay tipos de planificación que son distintos. No estamos hablando del Politburo haciendo un plan quinquenal en donde tienes que tener entendido de dónde va, cuál es la fábrica que va a producir los tornillos que vas a poner en cada una de las puertas y compuertas de la hidroeléctrica. No ese es el tipo de planificación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hicieron los tigres asiáticos? Pero, aportando eso, creo que el problema, estamos hablando de planificar a largo plazo cuando todavía no hemos realmente identificado cuál es la ventaja competitiva que puede tener Guatemala. O sea, esos países empezaron identificando, ok, aquí nos vamos a enfocar, esto vamos a explotar. ¿Qué tiene Guatemala? Bueno, en parte. Tú sos el experto en ese tema. Yo te diría que... Pero a nosotros nos falta. Yo te diría que sí, no. Yo te diría que un componente muy importante, y Singapur, Lee Kuan Yew en su libro lo explica muy bien, es básicamente probar qué sale, qué funciona. Empezó con turismo, no le pegó. Empezó con esto, no le pegó. Siguió con esto, no le pegó. Y de repente dijo, bueno, probemos manufactura. Y empezamos a hablar y de repente empezó a ver que la cosa se movía. Danny Roderick también tiene un subcomentario que dice que en términos de política industrial debieras de tener un enfoque de portafolio. Los que son financieros van a entender muy bien. Vas a saber que un porcentaje vas a fallar de manera estrepitosa, pero también vas a tener algunos éxitos importantes. Lo importante es que tenga la posibilidad de tener múltiples apuestas a la vez, que el mercado decida y después tener la capacidad que aquello que no funciona le puedas quitar el dinero. Exacto. Y pensar en nuevas apuestas. Eso es un elemento que creo que es muy importante. No te puedo decir, Guatemala debería apostarle a estos 10 cosas. Creemos que en general hay unas líneas indicativas que son importantes. Te doy un ejemplo. ¿Guatemala debería entrarle al tema de manufactura ligera? Sí. ¿Creemos que es importante? Sí. ¿Hace sentido para Guatemala? Sí. ¿Por qué? Porque tienes un mercado de consumidores en México, Estados Unidos, tienes en Centroamérica, tienes una mano de obra joven, con bajos niveles de preparación, que podrían de alguna manera empezar a prepararse. Tienes los accesos a los 2 océanos, tienes acceso carretero y eventualmente ferroviario con la frontera con México. O sea, hay una serie de factores que te diría manufactura ligera hace sentido. Ahora bien, ¿cuál de la manufactura ligera en específico le vas a apostar? Yeah. Es mucho más complicado hacer. O sea, es lo que tiene Guatemala para potencial para poder hacerte cocinas como sucedió en los 80s en Guatemala, o es un elemento de hacer micrófonos, o es un tema de hacer luces LED para estudios. O sea, ¿dónde está realmente el proceso específico de manufactura en el que vas a entrar? Va a tener que ser un proceso de prueba y error, tratar de invitar inversión extranjera, tratar de generar procesos de encadenamientos productivos, el tema de, le llamamos generación de suppliers, que es un elemento muy importante, y promover ecosistemas de emprendimiento dentro del país que te permitan hacer constantemente esa prueba de error, porque eso no lo puede hacer el funcionario público ni la planificación por más que quiera, ¿no? Ahí sí, pero lo que tienes que generar son condiciones adecuadas, tenés que planificar esas condiciones, tenés que acuerpar eso.
tenés que tener un INTECAP que tenga la capacidad de poder reaccionar, tenés que tener la capacidad de generación eléctrica, que es un elemento importantísimo. O sea, necesitas tener suficiente energía abundante y barata para poder atraer cosas más sofisticadas. Imagínate que funciona, que puedes traer una ensambladora a Guatemala de vehículos eléctricos, tal vez no la edición Tesla de lujo, pero tal vez vehículos tipo camionetas. Claro. Sí, camionetas de transporte urbano. Necesitas tener la capacidad porque no va a ser de la noche a la mañana en donde te vas a generar 100 megas adicionales de generación eléctrica que van a aparecer, ¿verdad? Tienes que tener, ahí es donde el rol de la planificación se vuelve importante, pero tiene que ser una planificación un poco más open-ended, no... Claro. Orientada a facilitar o crear, o facilitar condiciones de mercado, no a crear un mercado como tal. Y que sepas de alguna manera qué cosas potencialmente sí tienen viabilidad en el país y cuáles definitivamente no. Sí, y de hecho yo creo que ahí está interesante porque creo que, como bien mencionabas, tiene que ser un pequeño balance. O sea, tampoco puede ser un politburó dictando exactamente en qué industria nos vamos a enfocar y con cuánto dinero va a contar esa Ese es industria. el sueño de los gerentes generales. Pero digamos, a ver, yo lo que quiero decir con esto es de que, y pensando en Guatemala propiamente, evidentemente sí existe un elemento político ante todo esto. Y yo creo que podemos pensar también en el ejemplo que hablábamos de Singapur. Con las condiciones actuales en Guatemala, ¿cuál podría ser nuestro mejor approach, digamos, nuestro mejor acercamiento a un sistema que genere esas pequeñas ideas de por dónde podemos ir, de dónde tiene que salir esa coordinación? Porque pareciera que tenemos un montón de esfuerzos dispersos en Guatemala y que tenés un Estado que pues, ha demostrado no ser muy capaz en generar ese tipo de políticas públicas o generar ese tipo de incentivos. Y por eso es que también no salimos adelante y no logramos ni siquiera llegar al tema ese de a ver por dónde apostamos, pues. O sea, ¿cómo podemos generar esas condiciones en Guatemala y cómo crees que se podría ver eso ya aterrizado en Guate? Te diría que hay varios elementos que habría que empezar a priorizar. Uno, definitivamente, en el que no podemos evadir, es tu tema de infraestructura. O sea, quieres atraer inversión extranjera importante, quieres hacerlo en un tema que te va a generar empleo de mejor calidad que las opciones que tienes principalmente en el autoempleo y en la agricultura familiar, que realmente no es una posición deseable de ingreso económico, por más romántico que le guste a algunos paisanos. Realmente lo que tienes que hacer es identificar que hay lugares que tienen mucho potencial. Lo que tienes que hacer es cómo ayudas en infraestructura. Después te vas a dar cuenta, bueno, no solo necesito la carretera conectada a los puertos principales y a las aduanas principales. ¿Dónde están localizadas las empresas? Y tengo que promover una política de transporte urbano que me facilite la llegada de los trabajadores de los 20 kilómetros a la redonda hacia estos centros de generación de trabajo, que es un poco la idea de este Hausmann alrededor de unos centros industriales en Chiapas. Decía, mira, no solo la carretera, que es el primer paso, que está bien, pero el siguiente es cómo llevas a toda esa gente de los alrededores lo más pronto a su trabajo y lo más pronto de regreso a su casa. Y la siguiente etapa deberá ser vivienda densificada que te permite de alguna manera trabajar en eso. Hay una serie de pasos que uno puede generar de manera paralela y de manera también secuencial. No te sales, en el caso de Guatemala, de la infraestructura de carreteras y no te sales de la infraestructura de puertos, que tiene que ser parte de la conversación. Claro. Tienes la ley de infraestructura, creo que ese es un paso importante para poder avanzar en la temática. No solo esperar 2 años a que esté activa completamente el modelo, sino también la ley incluye un espacio de 2 años que te permite una adaptación normativa importante y te facilita la ejecución. El otro debiera de ser el tema de la ley de APPs y la ley de puertos, porque lo contrario vamos a tener un problema importante. Y creo que, no sé si fuiste tú, Richie, o fue vos, Bosco, que hablaban de la posibilidad de poder mantener el crecimiento al 3%. Yo no creo que eso sea posible en el mediano plazo. Guatemala no va a poder seguir manteniendo su tasa de crecimiento del 3-5% en 10 años. Y la razón es que estamos viviendo de la capacidad instalada de los últimos 30. Claro. Dejamos de construir puertos, dejamos de construir
opciones importantes de infraestructura. Los únicos dos mercados que de alguna manera han logrado mantenerse ha sido en el energético, pero ahí va a depender de la capacidad de respuesta y de las licitaciones. Y el otro es el de telecomunicaciones, que de alguna manera ha respondido, pero de ahí tienes una limitación importantísima Totalmente. en los otros. No, me da la sensación de que el Estado guatemalteco intenta abarcar demasiado y termina apretando poco. Si el gobierno fuera un gobierno constructor, centrado en las infraestructuras clave, que te generan estas sinergias, que te generan estas economías de escala, creo que otro gallo cantaría, ¿no? Un ejemplo claro es la Aurora. La Aurora, donde... ¿El zoológico? Sí. De hecho, es un buen ejemplo. Hablando de es un muy buen elefantes ejemplo, pero blancos. no... No, me refiero al aeropuerto donde pues el otro día se evitó una desgracia, ¿no? Sí. Donde se prometió una APP y ahí han quedado las cosas por el camino. Pero sí, o sea, y para mí era usando lenguaje de consultor, pues low hanging fruit o quick win, ¿no? Entregas el aeropuerto bonito y ganas capital político y sigues con tu agenda de infraestructura estratégica, ¿no? Que entiendo que es uno de los 3 pilares del gobierno, y con el que cuenta con el sector privado, pero quizá no el que más pesa de los 3, ¿no? Muy a mi pesar. Sí, mira, yo creo que podemos cuestionar que realmente sea tan quick win. Creo que ahí hay unas restricciones importantes. Lo que es cierto, y volviendo a la conversación sobre planificación, creo que hay un rol muy importante de la Academia Nacional que no ha sido adecuadamente tomado. Creo que hay un rol importante también de los medios de comunicación que tiene que plantearse y está relacionado con el tema de que tenemos que tener una mayor claridad sobre los diagnósticos de dónde están los problemas. ¿Cuál es la facilidad para poder llevar a cabo los procesos de una APP o de infraestructura en general en el país? Yo creo que necesita reformar la ley de la Contraloría General de Cuentas. O sea, en la medida que exista mucha discrecionalidad para ponerte multas y que haya un beneficio propio de los involucrados en ponerte la multa, no vas a lograr tener más infraestructura, especialmente después de lo que sucedió en el 2015 con el tema de CICIG. ¿Sí? Hay un alineamiento muy importante que tiene que replantearse de cómo se utilizan estas estructuras. Ese es tema número 1. Tema número 2, tienes que ver tu normativa, compras y contrataciones, la ley de APP. O sea, yo no puedo realizar el irme por una APP hasta que no logremos reformar la ley. Claro. Porque si no, igual vas a pasar 3 años en el Congreso negociando el contrato. O sea, básicamente igual no lo hubiera podido hacer el gobierno actual. ¿Por qué? Porque imagínate que decimos, perfecto, vamos a empezar ahorita. Va a ser un año en preparar todos los documentos y tener la licitación. Y si va a pasar igual que sucedió con AEPQ, vas a tardar 3 años de convencer en el Congreso, con suerte, si no probablemente hasta mediados del próximo periodo legislativo en el 2030. Entonces igual no iba a pasar. Necesitamos entonces tener una agenda clara de algunas cosas, de reformas que necesitamos implementar. Si lo que queremos es infraestructura, Contraloría, la ley de APPs, así como era el tema de la ley de infraestructura, tenemos que plantear también el tema de servicio civil, pero no todo el servicio civil, o sea, no le entremos a todo, entrémosle a los mandos medios y altos, sí, que es en donde está el verdadero problema. O sea, ahorita hay un experimento que valdría la pena evaluar, ver cómo sale, qué es lo que va a suceder con el tema de competencia, que se le puso un examen a los directores y se le puso un examen al superintendente. Hay que ver si ese es un camino en donde se logran resultados interesantes. Hay que ver si hay que plantear algo diferente. Pero lo que es cierto es que el modelo actual no necesariamente es el más adecuado. La retribución es muy baja. O sea, directores que te ganan 25,000 quetzales para tomar las decisiones, la exposición a Contraloría General de Cuentas, y que queremos que realmente tomen decisiones por cientos de millones de quetzales, y que van a ganar probablemente una pensión cercana al salario mínimo,
difícilmente te justifica el meterte a gobierno, ¿verdad? Ya, Entonces, hay como una serie de cosas que creo que tenemos que plantear adecuadamente, porque lo contrario, difícilmente vamos a lograr escapar de este círculo. Claramente hay un problema de incentivos. O sea, lo que tú estás diciendo, no estamos generando el panorama propicio para que los mejores se metan a hacer los trabajos más complicados o que requieren por lo menos de un compromiso y un sacrificio mayor. Pero yo tal vez voy a hacer un poquito Además que se ve sucio, ¿verdad? Sí. O sea, deja a un lado la plata. Subirle o sea, tienes una percepción de que te metiste a gobierno. Lo recuerdo, toda mi familia, cuando les conté que iba a gobierno, creo que me vieron un poco. No, es lo mismo. Tú, En general, tú que te has paseado por los pasillos de mi alma mater, cuando uno dice que estudia ciencia política, te dicen, entonces estás estudiando para ser corrupto. Yo creo que voy a ser un poquito controversial aquí. Hay una lista de prioridades que has mencionado, de pasos que tenemos que dar. Y te diría que más allá de la ley de infraestructura vial, que es algo que se tiene que reconocer y se tiene que aplaudir, en ya más de un año de gobierno... Y que se tiene que ejecutar, que claro, es lo más importante. No, Eso es el mismo más tema importante. con haber anunciado que íbamos a tener una APP para la Aurora. Ahí está el anuncio y todo muy bien. Déjate y todos una ley que aplaudimos. separara normatividad de operación. Ya. O sea, que Sí, sería- ahí que es... yo entiendo que la APP sí no es quick win, pero una ley Sí. que separe normación de operación, Eso que es es un una podcast cosa que sí. básica, o sea, que separe la DGAC de alguien que opere Sí. como Dios manda el aeropuerto. Eso sí, es rápido. Y se prometió un borrador para diciembre y lo seguimos esperando. Sí, No, y- entonces mi pregunta va por esa línea. ¿Qué se ha hecho? ¿Y por qué nos está haciendo? ¿Por qué estamos ahorita estancados hablando de un aumento del salario mínimo que evidentemente tiene fallas importantes, no compensa la productividad del país con el incremento, cuando los pasos que tenemos que estar dando son por otra vía? Ley de competencia, aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de todas las cosas que no deberíamos de estar hablando, en mi opinión, con base en lo que te he escuchado ilustrarnos en lo que llevamos de podcast. Definitivamente tenemos un reto ahí, qué bueno que pones atención en esa temática. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo honestamente que parte del reto que tenemos es que no hemos terminado de salir del modelo que empezamos a oír y entender en los 80s. O sea, tenemos todavía esa visión del modelo del consenso de Washington, en donde cierta receta básica te va a ayudar y te va a ayudar a salir. Entonces tienes que cumplir con toda una serie de elementos y con eso vas a lograr resolver parte del problema. Y lo que nos estamos dando cuenta es que la economía se volvió un poco más complicado que eso, especialmente para un país de las características de Guatemala. ¿Sí? En donde es muy fácil para el funcionario de gobierno en su momento desviar la atención por elementos de popularidad política que no necesariamente le permiten tomar las decisiones relevantes y más complicadas. Esa es una parte. Pero vuelvo al otro que mencionaba sobre la academia y los medios. La conversación alrededor del tema de la separación de aeropuerto y autoridad. ¿Por qué empezó a salir hasta hace un año? Para mí lo más interesante es que no habíamos pensado en esa preocupación los últimos 20 años. Ahí hay un problema. Claro. O sea, si me preguntases, nos preocupamos ahorita porque empezamos a tener esa conversación en marzo del año pasado y no se cumplió en diciembre. Espérate. Pero ¿y por qué no sabíamos de esto en el 2001, en el 2005, en el 2010? A mí eso es lo primero que me ha llamado la atención y digo yo, ahí tenemos un problema que no estamos terminando de entender, porque si me preguntas a mí qué es lo que la gente decía normalmente alrededor del problema de la aviación. El problema, entre otras cosas, aparte de la operación del aeropuerto y pensar en el tema de la APP, digamos que ese es uno. El otro era que tenemos que recuperar las 5 libertades del aire, porque no es posible que sin tener una aerolínea nacional, ¿sí?, tengamos que cederle el control de que se le conceda o no a una aerolínea internacional el acceso a aeropuertos que nos termina perjudicando. No sé si me estoy dando a entender, pero sí, básicamente lo que sucede es que la bandera de Guatemala en temas aeroportuarios ya no está en una aerolínea nacional, está en una aerolínea internacional, y a menos de que esa aerolínea internacional tenga acceso a estos aeropuertos que podrían estar en Japón, en Corea o en otros, no va a ser posible que se le abra el aeropuerto en Guatemala. Entonces estamos siendo víctimas de una decisión de una empresa que no es guatemalteca.
Y ese es uno de los elementos de reforma que sí se ha planteado. Pero lo demás no. Y ni siquiera tenemos un borrador. Entonces, te diría que sí tenemos unos retos importantes de conversación interna como país respecto de, bueno, nos vamos a poner serios sobre los temas, cómo empezamos a generar diagnósticos y cómo generamos propuestas, que no necesariamente van a ser aprobadas en ese momento, pero van a haber crisis políticas que le van a permitir el espacio para que esas iniciativas pasen. Claro. Y ese es parte del elemento que cuando uno voltea a ver los últimos 20 años, no hemos terminado como de absorber. Okay. Yo creo que, bueno, de hecho, hablando de las crisis, yo creo que es por eso que tal vez ya hasta hace pues, recientemente se está empezando a hablar sobre la importancia de hacerle reformas a cómo se administra el aeropuerto y pues que se tiene que hacer algo, porque ya es algo muy evidente. Cada quien, lo mencionábamos en el primer episodio, hay que dar una vuelta entera al aeropuerto cuando uno desembarca para poder llegar a migración. O sea, es algo ridículo, pues yo creo que Pero ¿será eso? Perdón que te interrumpa, bro. ¿Será eso o será que es un tema generacional? Que ya logramos de cierta manera cierta generación que tiene capacidad para poder tener una conversación más ilustrada y decirte, mira, parte del problema que tenemos es que no es el funcionario público de turno, sino que tenés que resolver X, Y, Z. Porque cuando volteas atrás, tenemos un vacío generado por el tema de la guerra interna. O sea, no podemos obviar que hubo ahí una pérdida importante de capacidad de producción del Estado durante el periodo de la guerra interna, porque se volvió, básicamente, el Estado se volvió antiinsurgente. Todo lo demás era irrelevante y se entiende en el contexto que vivíamos. Pero después no hubo una capacidad de reconstruir la capacidad de generación de un Estado que generara soluciones, que genera infraestructura, etcétera, etcétera. Totalmente. Es un enfoque bastante interesante porque también creo que todavía se logra ver en la forma, lo mencionábamos un poquito al principio, en la que nosotros en Guatemala abordamos los problemas tradicionalmente. O sea, no es hagamos un diagnóstico de qué capacidades tenemos ahorita y ver cómo podemos estar desarrollando esas capacidades en 10 años, sino es un poco más... veamos para atrás o veamos qué problemas tenemos ahorita, apagamos fuegos y tratamos de joder a este sector o a este otro. Entonces, parece más que sigue siendo una lucha de poderes más que un tema de construir una agenda para salir adelante. Yo creo que el Estado debería de estar más enfocado donde no llega el mercado. Y eso es infraestructura. Pero yo entiendo que a la gente le dé miedo el tema del Estado porque si al final el pisto, pues... se va a Codeves, a saber dónde termina, pues entiendo que haya un miedo sistémico al Estado. Lizardo, hablando de conversaciones ilustradas, ilústranos sobre el tamaño de las empresas. No te puedo dejar irte de aquí sin que me expliques por qué el tamaño importa. Sí, bueno, ese es creo que podría llamarse el nombre del podcast de hoy. ¿Por qué el tamaño importa una conversación de la República? Por favor, ¿qué es el missing middle? Pero es un albur, pero es cierto. Y de hecho, acabo de conseguir ahí permiso para hacer eventualmente una publicación al respecto porque utilicé información de varias fuentes en donde lo que hacemos es una comparación a nivel internacional de dónde está Guatemala ubicada en términos del tamaño de sus empresas. Y lo que terminamos encontrando, y lo que dice la literatura internacional, es que el problema en países como Guatemala no es que existen empresas muy grandes, sino el problema es que existen muy pocas empresas grandes y existen muy pocas empresas medianas, y que lo que necesitamos es, en lugar de atacarlas, lo que necesitamos es que crezcan más y que más crezcan más. Y eso tal vez es parte de la elección. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tenemos un problema de economías de escala y economías de alcance. Economías de escala significa que tenemos el one showman, básicamente el emprendedor, que es el contador, que es el vendedor, que es el que produce, que es el que limpia. Ese no logra realmente producir suficiente para ser rentable. Y una pequeña empresa de 5 o de 10 sufre del mismo problema. No puedes establecer procesos adecuados, no puedes hacer una medición adecuada de la productividad. Tienes muchas restricciones. Yo sé que paralelo hay un elemento de discusión sobre el tema de startups y todo eso, y está bien, pero digamos que eso es nicho, más que realmente una generalización. La generalidad realmente es que la empresa pequeña se comporta más como un autoempleado que uno ve en la calle a un startup de Silicon Valley.
Claro. Habiendo dicho eso, lo que uno encuentra es que en la medida que las empresas crecen, vas a poder ser más productivo porque puedes dedicarle recursos a procesos, a identificación de productividad, a poder tener más atención al cliente, etcétera, etcétera. Y cuando sos grande, pues termina sucediendo que ya no solo tenés economías de escala. Eso quiere decir nuestro costo promedio disminuye porque puedes comprar maquinaria más grande que va a ser más productiva en escalas grandes, sino que también puedes diversificarte. Y eso significa que puedes venderle a mercados diferentes y puedes vender productos distintos. Y eso reduce tu riesgo. Si hay un shock negativo como es en el café, no va a morir tu empresa porque pudiste de alguna manera diversificarte en distintos sectores. ¿Qué es lo que encuentra la literatura? Que el problema es que existe muy baja productividad en los negocios pequeños. Aparte que no pagan impuestos, aparte que no pagan salario mínimo, la mayoría no tiende a pagar. Entonces son elementos importantes que uno tiene que voltear a ver. Y una política adecuada económica debiera de ser cómo fortalecemos la capacidad de crecer, no cómo golpeamos esa capacidad de crecer. Y eso se debiera volver parte de los elementos importantes. Y por eso cuando en Guatemala una de las conversaciones se da alrededor de la ley de competencia, la preocupación que tengo yo desde el enfoque desarrollista es si volteo a ver a Japón y volteo a ver a Corea, y pienso en los Keiretsus y pienso en los Aibatsus, que son los grandes conglomerados industriales japoneses, y volteo a ver a Alemania, en donde lo que tenés son concertaciones entre empresas medianas. ¿Por qué no tenés grandes empresas? Lo que tenés son uniones de muchas empresas que se coordinan entre ellas para tomar decisiones. Entonces, cuando tienes dos de esos modelos y te permiten generar crecimiento económico, y te permiten generar escala y diversificación, y te permiten generar empleo de mejor calidad, parte del cuestionamiento es cómo evitas que una normativa que ve que o por lo menos como lo ejemplifican algunos en el discurso nacional, que el tamaño es malo, hay que tener una reevaluación y decir, espérate. O que la coordinación es mala entre empresas. Yo siento que con tamaño también puedes salir a competir al mundo. Es ¿no? que esa es parte. Es que ese es el volviendo tema. al tema de Es que ese es el producción versus consumo, creo que el sesgo también en la conversación es hacia el bolsillo del consumidor local. A mí me gusta poner un ejemplo. La maquinaria más cara que existe hoy en día cuesta $1,000 millones, que básicamente es una máquina sofisticada para hacer microchips que producen, creo que es Holanda. Holanda. ¿Qué empresa pequeña y mediana va a poder comprar una máquina de esas? O sea, necesitas monstruos de empresas para poder comprar ese tipo de cosas. Si es que en el modelo de competencia perfecta, es irónico porque los neoclásicos, ahora los semilleros son neoclásicos. En el modelo de competencia perfecta no hay beneficio. No hay beneficio empresarial. Son muchas firmas con producto indiferenciado sin beneficio. Por tanto, sin beneficio que reinvertir. Por ejemplo, en I+D. Es que si no estás llegando a pagar la nómina a fin de mes, ¿cómo vas a pensar en expansión, en reinversión, en internacionalización? Es un poco el fetichismo de la pequeña empresa y lo que me temo es que detrás haya una voluntad de hacer vendetta política contra las grandes empresas, cuando necesitamos que las pequeñas se conviertan en medianas y que las medianas se conviertan en empresas grandes y que tengamos no 2 o 3 multilatinas, sino una docena. Sí, definitivamente la importancia del crecimiento de las empresas en Guatemala es un elemento que tenemos que discutir y que tenemos que ejemplificar de manera positiva. Necesitamos más crecimiento de las empresas y la única forma de poder mantener competitivo al país es haciéndolas crecer. Y aquí, perdón que me desvíe, pero ese fue parte del problema que vivimos en los 80s toda América Latina. Porque en los 80s, cuando éramos todos talibanes, como volteábamos a ver, era como un pecado, porque básicamente lo casi que se hablaba en términos religiosos estos temas. Era un pecado el crecimiento de muchas empresas en la región
que habían vivido bajo el amparo del proteccionismo. ¿Qué le faltó al modelo de sustitución de importación? Promoción de exportaciones, porque los coreanos y los japoneses y los turcos, por ejemplo, nunca abandonaron la sustitución de importación. Lo que hicieron es que le agregaron la promoción de exportaciones. Claro. Entonces defendías tu mercado y lo que hacías es que te dedicabas a exportar también. Entonces tus grandes podían crecer más, tus medianas podían crecer. Y si no funcionaba, se replanteaba. Pues sí, mira que muchas empresas, cuando volteas a ver la historia de los chaebols coreanos, hay un proceso constante de evolución de los mismos. Porque parte importante es que como estás yendo a los mercados internacionales, si no cumples con la calidad, no cumples con los tiempos, esos mismos mercados internacionales también dicen, ¿sabes qué? No te compro. Invertiste un montón en capacidad, pero no te lo voy a comprar. Eso es disciplina de mercado, eso gusta en el barranco. Sí, pero es una disciplina de mercado bien interesante porque es una disciplina de mercado fuera de tus fronteras. Ya. Y hacia adentro lo que haces es que mantiene la capacidad mínima de producción. Porque de nuevo, en los 80s quitamos todos esos aranceles, liberamos muchas de las economías y muchas de las empresas grandes en la región latinoamericana cayeron producto de la eliminación de ese proteccionismo. Claro. Que uno diría, bueno, pero es que no eran rentables, etcétera. El problema es que después pasamos 20 años sin capacidad para poder generar crecimiento, porque los empresarios que sabían de los temas, los ingenieros que sabían de los temas, ya no tienes fábrica. Ya. Exactamente. Entonces, hay un elemento bien interesante en cómo se da. Y la historia en el caso coreano está bien documentada. Los coreanos tenían una sustitución de importaciones de 10 años antes. ¿Sí? Muy en el modelo de Prevesh. ¿Sí? Y lo que termina sucediendo es básicamente que vivían todavía del financiamiento de la ayuda norteamericana relacionada con la guerra coreana. Estados Unidos empieza a ver que esto va a ser un problema porque tiene que empezar a dedicar más recursos a la guerra de Vietnam. Entonces tiene que sacar recursos de Corea y le dice, tienes que empezar a volverte esto sostenible porque esto no va a funcionar de esta manera. Y lo que va a terminar sucediendo es que la forma para la promoción de las exportaciones va a venir de la mano de la devaluación del won, sí, que era algo que no querían, pero querés exportar más. ¿Cuál es la mejor señal de rentabilidad? Un tipo de cambio que se devalúe que te permite ser mucho más competitivo. Claro. Y eso entonces básicamente va a ser la presión que los norteamericanos van a generar en la política económica coreana para decir, vas a tener que devaluar para promover más las exportaciones porque yo ya no te puedo seguir manteniendo con ayuda. Pero ¿será posible entonces? A mí se me hace, no solo nos faltó visión de exportación, sino que también de integración. Estamos hablando mucho de los modelos o los ideales que fracasaron en su momento y uno que está eternamente ahí flotando, y lo hablábamos fuera de cámara, es el del mercado común centroamericano. Pues a lo mejor tenemos que tener una economía más integrada para luego industrializarnos no como país, sino como región, porque entendemos que las capacidades productivas de estos países tan pequeños que tú mencionaste, 18 millones de habitantes cuando necesitamos alrededor de 150, a lo mejor no vamos a abasto como país. Puede ser mi respuesta sí y no. Claro, soy politólogo. Sí, no. Depende. Sí, y de hecho digamos que esa era la apuesta de Juan Alberto Fuentes Papá, la idea de cómo generar un mercado más grande, porque efectivamente con un tamaño tan pequeño, sustitución de importaciones no va a darte, no es suficiente para poder generar escala. Para automóviles no sale Guatemala. Sí. Tendría que haber sido probablemente desde el sur de México hasta Colombia. Divides tus costos entre 45 en vez de 18 millones, ¿no? Exactamente, y además lo ajustas por ingresos, se te vuelve complicado. Entonces, en ese sentido, la respuesta es sí. No en el sentido de que cuando volteas a ver un modelo como Singapur, es extremo, pero es un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Singapur lo primero que quiso fue volver a ser parte de la península malaya. Porque lo que dijo es, nosotros no vamos a poder salir avantes si no tenemos mercados a donde dirigir nuestro producto. Y tiene que ser cercano porque no tenemos una capacidad ni una ¿cómo se llama? Navíos mercantes para poder posicionar nuestro producto. ¿Qué es lo que terminó sucediendo? Malasia le dijo, discúlpame, papito, pero no. Claro. Entonces tiene que buscar afuera, hacia otros mercados. Y yo creo que lo que ha sucedido con Centroamérica es parte de ese reto. Sí nos ha ayudado, sí hay cierta entrada de los productos centroamericanos. Nuestro mayor socio es Centroamérica. O sea, el sector,
las malas políticas laborales guatemaltecas de los últimos 25 años, con incrementos del salario mínimo, hizo que el sector de maquila, que genera muchísimo empleo, prefiriera irse a Nicaragua y generar el empleo en Nicaragua y no en Guatemala. El sector textil se quedó en Guatemala porque ese depende de máquinas, no tanto de gente. Guatemala logró mantener su sector textil a pesar que se fue el sector de vestuario, porque le puede exportar a través del CAFTA y a través de ¿cómo se llama?, el Tratado Centroamericano a los nicaragüenses. Sí, pues. Entonces ahí hay un elemento que vale la pena señalar. Sin embargo, también viendo hacia futuro, hay que reconocer, y aquí vuelvo a tu pregunta, no solo hay que pensar en tu fortaleza viendo hacia atrás, sino viendo hacia futuro. Claro. Tal vez la conversación sobre el mercado común centroamericano va a ser un costo. ¿Y a qué me refiero con esto? En nuestras conversaciones con la nueva administración norteamericana, uno de los elementos importantes es China. Y uno de los elementos importantes en esa nueva administración son los vehículos eléctricos chinos. Y la pregunta va a ser, ¿puede Guatemala, y tiro aquí la idea de manera disruptiva, puede Guatemala promover que a nivel del mercado común centroamericano se establezcan aranceles del 50 o del 100% a los automóviles eléctricos chinos o no? No. Porque Guatemala no lo puede hacer por su cuenta, pero Claro. sí lo puede promover en el mercado común centroamericano. Lo que va a suceder es que como ya no tenés de socios a Taiwán en el resto de la región, lo más seguro que te van a decir que no. Y entonces Guatemala va a estar ante un problema. Porque es un problema de alineación. ¿Te salís entonces del tratado? Porque querés tener claro tu visión de mercado hacia el norte, o mantenés tu alineación centroamericana con una apertura comercial importante hacia China. Claro. Ese creo que es un elemento que no hemos profundizado y que creo que puede volverse un elemento complicado en los próximos años. Y que si los acuerdos nacionales son complicados, los regionales ya no te digo. No sé cuánto tiempo lleva. No sé si ya está en fase de conversación de ministros de Economía a nivel centroamericano, pero fácil 3, 4 años tratando de ponerse de acuerdo con el reglamento técnico centroamericano. Estancados ahí con un tema de etiquetas nutricionales y no avanzamos en ese tema, va a estar complicado también llegar a un consenso en cuanto a aranceles. Yo creo que a nivel regional termina pasando un poco de lo mismo que sucede a nivel doméstico, y es que entre tantas cosas que tratan de hacer los gobiernos centroamericanos y entre tantos problemas que tienen que resolver, simplemente todo lo que sea una visión a nivel regional no va a ser una prioridad, y yo la verdad no creo que vaya a ser una prioridad hoy ni dentro de 10 años hasta que no empecemos cada país independientemente a ver cómo soluciona y cómo plantea una visión aunque sea doméstica, porque ya de esa forma ya puedo decir yo, ok, si tengo un norte estratégico hacia dónde ir y yo veo que este tema de la integración regional es funcional para cumplir o llegar a ese norte estratégico, entonces ya vale la pena invertir mis recursos, que son no solo económicos, sino también son políticos. O sea, eso es sumamente importante. O sea, tenés que invertir tus recursos limitados políticos en sistemas como los nuestros para poder realizar ese tipo de coordinación con otros países. Entonces, Esto yo lo veo complicado. me lleva a una pregunta que es el tema del nearshoring, ¿no? Nearshoring, mito, realidad. Nearshoring entendido como cómo se puede aprovechar, digamos, este espacio CAFTA más dominicana de la relocalización de cadenas de valor desde Asia hacia estos lares, digamos, aprovechando la pugna geoestratégica entre China y Estados Unidos, el desacople de la economía china de la estadounidense en la medida en la que es posible. Mito, realidad, o sea, Lizardo, ¿tenemos algo que hacer? ¿Tienes algún ejemplo aparte de los arneses de Yasaki? ¿Eso cuenta como nearshoring? En fin, ¿cómo lo ves? ¿Qué cambia con Trump? La respuesta es definitivamente sí cuenta, y esperaríamos que siga contando y siga creciendo, y que el sector de autopartes siga creciendo en el país. Sí conozco, de hecho vengo de un desayuno con un inversionista asiático que está volteando a ver a Guatemala y que está empezando ya a poner recursos en el país para abrir operaciones en materia de ese sector. ¿Por qué? Porque obviamente les preocupa la situación hacia Asia. Claro. Definitivamente, o sea, si alguien tenía dudas de lo que iba a significar
la guerra comercial, creo que basta voltear a ver de nuevo con cómo abriste el programa alrededor de Colombia, ¿verdad? Mm. O sea, hay una alineación al punto que ahora China está dispuesta a recibir a sus propios connacionales por la amenaza de temas de aranceles. Entonces, creo que definitivamente no hay que perderse. Sí es una oportunidad, sí. De nuevo, la pregunta es, ¿la queremos aprovechar? La queremos aprovechar y estamos dispuestos a hacer los esfuerzos para poder aprovecharlo y a tener las conversaciones que necesitamos tener para poderlos aprovechar y explicarle a la gente por qué es importante y por qué no aprovecharlo le termina afectando al bolsillo de su familia. ¿Por qué la probabilidad de generar mejores ingresos, de tener un mejor seguro de salud para su familia, para sus hijos, va a depender que efectivamente se tomen las decisiones de poder atraer esa inversión, de poder generar ese tipo de empleos en el país? Porque de lo contrario no se va a terminar de entender cuál es el costo de la inacción de los funcionarios públicos. Entonces, definitivamente, yo te diría, sí, se está realizando, es todo lo que quisiéramos, ¿no? O sea, México ha tenido una capacidad increíble y tal vez no tanto por la capacidad de sus funcionarios actuales o reciente salida, sino por su posición geográfica. Sí, casi, básicamente yo por creo su que ha posición tenido influjos de inversión a pesar del sexenio de López Obrador, ¿no? Sí, cabal. O sea, en un universo paralelo, México es potencia, ¿no? En un universo paralelo, probablemente si hubieran tenido o sea, no voy a decir un gobierno de derecha, porque un gobierno de derecha probablemente hubiera sido muy a la consenso de Washington, pero si hubiera tenido un gobierno más asiático, más desarrollista, probablemente pudo haber aprovechado 10 veces más la inversión que le pudo haber venido. Hace ¿Por unos qué meses... cuando se ven inversiones en Guate, tú que estás muy en contacto con ese mundo, ¿por qué se descarta Guate como destino de inversión? O sea, entre Vietnam y Guate, ¿por qué se van con Vietnam? Yo creo que es excelente punto para tener una conversación con la gente que está en la agencia. Yo te diría algunos, la agencia de inversión. Te diría que algunos. Uno tiene que ver con los incentivos que estamos dando. O sea, cuando compara los incentivos fiscales que da Guatemala con lo que da El Salvador, con lo que da Dominicana, que son nuestros principales competidores. O sea, mucha la gente con la que he hablado, estamos en el top 3, Guatemala, El Salvador y Dominicana. Okay. Y nos dicen, miren, los incentivos fiscales, mucha, realmente ahí están mal. Ahí están mal. Hay que pagar codedes. Y a veces, honestamente, sí perdemos por ellos. Con otros, por ejemplo, es de instrumentos. Por ejemplo, a veces también competimos con Chihuahua. Chihuahua, que tiene Ciudad Juárez, es el principal estado exportador mexicano. Fuimos a hacer un tour hace poco allá a conocer plantas industriales y a conocer al equipo que promueve la política industrial allá. Y uno de los elementos es que tienen instrumentos de política económica que nosotros no tenemos. No dan préstamos a las empresas, porque ese ya llevamos 20 años de saber que dar préstamos por el gobierno a las empresas no funciona muy bien. No funciona muy bien. El repago de esos préstamos es complicado y además te metes a problemas con la Contraloría. Es terrible. Dan grants, porque además tiene lógica económica. Parte del problema que tenés con muchos de estos nuevos negocios es que para poder hacer las inversiones de capital de los primeros años necesitas esas subvenciones de entrada que no necesariamente las vas a poder obtener de regreso, sino tienen una lógica de beneficio social para el país. De hecho, así es como funciona el programa de pequeños negocios de Estados Unidos. Te da grants, no te da préstamos, porque ya aprendieron. Ese es un instrumento. El otro es que te dan tierra. Te dan tierra. O sea, ¿te imaginas en Guatemala hoy? Sí. No, o sea, no funciona. Es decir, si a veces para el mismo gobierno es un problema comprar tierra, darla va a ser todavía más problemático. Y a una empresa internacional. O sea, sí, se vuelve complicado. Entonces, una es incentivos fiscales, el otro son los no fiscales. Y no fiscales, ya te dije grants, ya te dije tierra. Hay el otro que tiene que ver, hubieras visto el INTECAP de Chihuahua. Lo que hicieron es que llevan como 3 años con el gerente que venía de una de las compañías aeroespaciales que tienen el clúster ahí en Chihuahua. Y lo que ha hecho es que se ha ido a Japón y a Alemania y decirles, señores, yo tengo los showrooms para toda la industria aeroespacial y automotriz de Chihuahua.
que venden alrededor de 70,000 millones de dólares al año en exportaciones hacia Estados Unidos. Y voltean a verme, a mí, para proveerles jóvenes. ¿No sería excelente que ustedes vinieran y me pusieran sus maquinarias en mis lugares para entrenarle a los jóvenes en el uso de esa maquinaria más moderna que ustedes tienen? Yo no les voy a pagar ni un centavo, pero piénsenlo de la siguiente manera. Las empresas que están ahí van a decir, tener la máquina ya aquí en México, no en Japón, no en Alemania, ya aquí en México. O sea, está a un día de que la pueda tener en mi fábrica y me estás entrenando 10 personas en eso. Exacto. O sea, es el hit. O sea, nos lo mostraban como el gran hit de repensar el modelo de apoyo a la industria aeroespacial y automotriz en Chihuahua. O sea, están pensando de otra manera. Claro, lastimosamente no es un elemento transversal. Le podemos aprender un montón a este tipo de aspectos, pero sí compite, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos eso ahorita. O sea, las máquinas que yo fui a ver allá no están aquí, no están aquí. Ahí va otro. El otro tiene que ver con el tema de infraestructura, definitivamente, y la cercanía. Obviamente México nos gana sin lugar a dudas. Pero, no sé, nuestra infraestructura tiene que competir con otros países. Dominicana y puertos podría ser uno. Has dicho Vietnam. Cuando uno voltea a ver Vietnam, ¿qué es lo que tiene? Pues sí ha habido una apuesta muy importante en infraestructura. Aeropuertos, aerolínea nacional. Todo eso de calidad que compite en términos de costo, en términos de rapidez para poder llegar a los mercados. Condiciones muy favorables, ¿sí? Hasta tipo de cambio es un elemento muy importante en algunas de estas consideraciones para poder llevar a cabo el proceso de exportación de manera rentable. Y lo otro es que has logrado entender que el desarrollo de tu gente depende que le vaya bien a estos negocios. Talento infra. Pero también facilidad para poder hacer los negocios. Es que son permisos. Menos red tape. Sí, piensa, permisos en ambiente, permisos en Conred, piensa en permisos en salud, piensa en los permisos municipales, piensa en todo el tema de SAT, que SAT por lo menos se ha digitalizado. Pero ¿y el resto? Y con la ley de simplificación de trámites, ¿y dónde está todo ese proceso? Y pensándolo desde que tenemos un reto muy importante, ¿verdad? Porque el inversionista que va a venir acá va a decir, bueno, ¿y entonces cuánto me tarda? Todavía tengo que presentar mi recibo de agua para hacer trámites. O sea, hay una serie ahí de cosas que todavía tenemos que repensar como país y que tenemos que ponernos serios en esa conversación, ¿verdad? Alguien tiene que pensar. Yo creo que varios tenemos que pensar. Sí, No, y digamos, volviendo a la conversación de la planeación, ¿no? sí. No es que tenga complejo de director o de... Es que yo lo que sí tengo es complejo de que mi país entregó su industria. Nos hemos convertido, mi país de origen, España, nos hemos convertido en un país de camareros. Y yo veo aquí potencial para un desarrollo verdaderamente industrial. Desregulación, talento. Talento. Que inclusive... Y talenta. Y talente. Talento y talenta. Desregulación, talento e infra. Me parece el cul-de-sac la infraestructura. De hecho, a mí en la U me enseñaban que China ni siquiera era tan competitiva en cuanto a mano de obra y a costo de mano de obra. Y que eso era competir a la baja. Lo que tenía China es que el puerto de Shanghái funcionaba. Bueno, yo sí creo que tenían mano de obra y de alguna manera es competitivo para algún tema. Lo que es cierto es que China no se quedó estancado ahí. Pero para 2013 ya no. Ah, no, ya no. Ya estaba caro. O sea, con Deng y su tour por el sur y posteriormente sí estaba barato. Sí. Pero la mano de obra para 2013 estaba cara. No, ahorita llevamos tiempo compitiendo con Vietnam y ya hace rato que Vietnam está, yo creo que ya es 2025, ya. En teoría, Vietnam ya nos dejó atrás. Sí. En el espejo retrovisor nos voltea a ver en términos de crecimiento económico. ¿Qué visión? Cerremos un poco con visión. Bueno, visión creo que no hemos hablado de un tema que es importante y es el tema de empleo y los retornados. Tenemos en este escenario de modelo, tenemos el potencial de recibir 1 a 2 millones de retornados nacionales y no nacionales en los próximos 4 años. Por lo menos hay que plantear la conversación de ese estilo para poder entender lo que implicaría. Y lo que tenemos que tener es cuál es el tamaño del brinco, del esfuerzo que tenemos que hacer para poder atender a esa población.
y el nivel de las decisiones que empecemos que empezar a tomar. Y qué necesitamos ir destrabando para poder hacerle frente a eso, porque lo contrario, nos podemos topar con un problema bien serio. A mí me gusta mencionar mucho los estudios que se han hecho de que la violencia mexicana relacionada con el narco en el norte del país coincide en el tiempo y en la geografía con la pérdida de empleos de la maquila porcina. No tenés empleo y tenés un montón de gente. Por supuesto. Y ahí tenés una potencial. O sea, hay estudios econométricos fascinantes sobre el temática. No te tienes que ir tan lejos. Es el origen de las maras, son deportaciones masivas en la administración de Bill Clinton. O sea, tenemos ahorita ese reto enfrente. Sí. ¿Cómo vamos a convertir todo ese capital humano en mano de obra en vez de delincuencia? Yo creo que esa es una conversación que creo que merece una conversación larga y de varios actores, ¿sabes? Porque este es un tema que es como no es 10 años, este es los próximos 3, 4 meses. Y cómo priorizamos algunos temas. Sí, y bueno, y más que realmente más de conversaciones, es un tema de ver qué se puede hacer ya. Yo creo que yo como ciudadano y guatemalteco que pues tiene interés en que a su país le vaya mejor, yo lo que pienso a veces es que, o sea, sí, a veces platicamos mucho sobre diagnosticamos, sabemos cuál es el problema, pero nunca pasa nada. Y tenemos temas muy fundamentales que resolver. Por eso creo que ahorita que mencionabas cuáles son nuestras debilidades al momento de competir por inversión extranjera, mencionaba así el tema de los incentivos fiscales y todo eso, pero yo también pienso, o sea, a mí me dice mi lógica que también puedes tener los mejores incentivos fiscales, incluso gente preparada para hacer los trabajos, pero si tenés la principal carretera de tu país colapsada, partida a la mitad y tu puerto apagándose o no funcionando cada 2 meses porque tiene un problema político, yo creo que a nadie le interesa invertir en un país como Guatemala. O te volcás a la exportación de servicios. O sea, si ya los tenés preparados, pues puedes irte por el tema de servicios como que servicio, ¿verdad? Servicios como todo el tema de BPO, ITO, KPO. Claro. Ahí tenés mucho potencial, o sea, querer leer. Se puede escalar en la cadena de valor hacia servicios aún más. Lo que pasa es que tienes unas limitaciones importantes y creo que India es el mejor ejemplo de que no puedes desarrollarte completamente solo exportando servicios. Totalmente de acuerdo. Como decían, China es la fábrica del mundo, India es la oficina y Estados Unidos es el consumidor. Sí. Last resource. Pero India no ha logrado desarrollarse a partir de ese modelo porque es muy costoso y complicado preparar a 1,000 millones de personas con nivel universitario y con un buen dominio del inglés. Entonces, lo que nos muestra es que te dice el chiste, reconozco que también tiene limitaciones, pero digamos que si esa fuera la solución, lo que es cierto es que volteando a ver, tenés que pensar en un modelo diverso con múltiples inputs. Volviendo a la crítica que estaba haciendo Bosco, que creo que nos atraviesa a todos, es que también tenemos que tener cuidado de no caernos en algunos sectores que se pueden terminar volviendo, llamaste cul-de-sac, que se terminan volviendo lugares sin salida, ¿verdad? Sí. Porque no vas a poder sofisticarte de una manera significativa. Ese camarero, si no tiene otras opciones, no va a poder ascender en profesiones. Entonces necesitas la diversificación de la economía para poder entrarle. A mí genuinamente me preocupa porque estamos hablando, y tú lo mencionaste al principio, es un país con 1.6 millones de trabajadores en el sector formal. Y es posible que nos estemos enfrentando a 1.2 millones de personas que van a regresar a un país donde es básicamente casi la misma cantidad que lo que ya es el sector formal. Entonces, no veo una solución inmediata ni del mercado ni del Estado para un problema de esa magnitud. Yo tengo una idea. Hablando de exportaciones, PPOs y adyacentes, me encanta. Tenemos una ventaja, creo yo, que es la zona horaria. India está muy lejos, en fin. Y se pueden hacer cosas más sofisticadas, como por ejemplo programación, por lo menos mientras la IA nos lo permita. Pero hay otra exportación que es el turismo. El turismo entendido como exportación, que se me hace bien interesante. Primero por la belleza natural incomparable de este bendito país y de todo lo que tiene. Porque tienes
desde pesca deportiva para gringos con pisto en el Pacífico a un Machu Picchu a 2 horas de Houston. Continental creo que llegó a volar de Houston a Tikal. Y todo lo que hay en medio, desde turismo religioso a turismo de volcanes, es todo un tema. Me queda escalar el Acatenango, Antigua Patrimonio de la Humanidad. Incluso la propia ciudad de Guatemala como turismo de convenciones, incluso culinario. Tiene partes que me recuerdan a Ciudad de México, la ciudad. Yo creo que es cierto, pero también tiene limitaciones, ¿verdad? Pero es intensivo de mano de obra. Porque tu infraestructura... Tiene todo tipo de encadenamientos. La huella, la derrama económica, la huella socioeconómica es importante. Creo que culturalmente, hablando de factor endowments y el punto de partida, el chapín, la idiosincrasia chapina va muy bien en cuanto a servicios y atención. Sí. A mí turismo es un sector que me llama la atención, no llega ni al 5% del PIB, en México pesa el 14%, creo que ahí hay margen. ¿Cómo lo ves, Lizardo? A mí me genera, vamos a ver, uno está sujeto tal vez en mayor medida que la manufactura ligera al problema de la infraestructura. Y ese sí es una limitación. ¿Quieres triplicar el número de visitantes al país con los aeropuertos que tenemos? Ahí tienes una limitante. ¿Quieres triplicar el número de cruceros que vienen al país? Vas a tener una limitante respecto de dónde desembarcan. Claro. ¿Quieres que pasen de Escuintla a Antigua Guatemala? Vas a tener ahí un reto complicado para poder moverte. No digo que no. Son sectores en los que te puedes diversificar, pero vas a tener un límite importante de cara a que si no le entramos seriamente a la infraestructura del país, ese que es un sector que definitivamente depende de moverse. Todos los caminos llevan a la infraestructura. Por eso el comentario sobre el cul-de-sac y un Estado que no abarque tanto, que apriete más y que apriete en infraestructura. Además es, en fin, sí, y ahí tal no vez es un Estado constructor, ni que, o sea, la obra pública tú lo sabes mejor que nadie, o la obra estratégica se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Ahí tienes un par de leyes a tu nombre o por las que has trabajado muchísimo, si me permites el comentario. Puertos, infraestructura vial prioritaria, en fin. Yo lo pondría de la siguiente manera. Creo que es muy importante, especialmente ustedes que están en los medios de comunicación, reconocer que una de las debilidades que tenemos es cómo logramos llevar talento allí donde se tienen que tomar las decisiones en materia de infraestructura. Y eso de unos elementos es cuál es tu proceso de producción de talento, voltear a ver a las universidades y poder hacer reportajes para poder entender cuántos jóvenes estamos preparando que sepan de puentes, que sepan de túneles, qué oportunidades están generando a partir, ya mencionaste ese plan, de becas para que estudien sobre eso. Claro. ¿Cómo logramos un programa de largo plazo como el que tiene el Banco de Guatemala que te permite estudiar tu maestría afuera y que tienes un compromiso de tiempo para quedarte dentro de la administración pública, no con un sueldo de hambre como muchas veces pasan algunas de estas entidades, especialmente si tienes una familia joven? Y no solo dentro de la administración pública en general, sino dentro de la propia institución. O sea, ser funcionarios de carrera que se especialicen, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, por ejemplo. O sea, ¿sí? O en la propia SAT en general. Más vanguards, más islas tecnocráticas. Sí. Pues, yo me muero de miedo. Alguien viendo temas de competencia ganando 22,000 quetzales al mes me echó a temblar. Es que ese es parte del problema, exactamente. O sea, sí. Tenemos que reconocer que la estructura de salarios del sector público necesita un reacomodo importante si lo que queremos es talento. Pocos y buenos. Y eso es complicado. Y bien pagados, joder. Y eso es un problema en un país con niveles de ingreso bajo, porque se ve un poco como una bofetada en la cara. Pero sí, por el otro lado... Es difícil de vender políticamente, ¿no? Mira lo que sucedió con el Congreso. $1 millón. Sí, $1 millón. Me parece barato. Sí. Sinceramente. Sí. Y es un ejemplo cuando tienes las conversaciones de la gente que ha estado en posiciones ministeriales en Inglaterra y voltean a ver a Singapur y dicen, pues sí hace sentido. Pero promover ese tipo de cosas los cocinan
en el Sí. Parlamento y los cocinan en los medios, pero es que no se termina de entender el riesgo de no tener talento ahí. Totalmente. Sí, definitivamente es algo que se tiene que revisar. Yo creo que no han habido muchos intentos fructíferos de avanzar en ese tema, más allá que el aumento salarial que se recetaron los diputados hace Cabal, poco. me parecen caros los diputados y barato el PM de Singapur. Sí, totalmente. Es un tema complejo y definitivamente... Yo ahí sí puedo hacer un comentario. Yo creo, y tuve la plática todas las vacaciones y todo el, ¿cómo se llama? Y todas las navidades con mi familia. Básicamente lo mismo que tú estás diciendo, me decían. Y yo les decía, miren, el problema es que si querés que lleguen buenos diputados, tiene un costo de oportunidad. Por supuesto. O vos te vas a ir de diputado con lo que estaban ganando y ya tenés una familia. Es complicado. Entonces mejor te quedas fuera del circuito y no se toman las decisiones que probablemente van a ser complicadas ni las decisiones por gente que tiene más conocimiento. Entonces, para mí es impopular, pero creo que hay que pensarlo de otra manera. Y tiene otro factor también, y es que un funcionario mal pagado es también un suelo fértil para que haya más corrupción también. Y pasa, más en un estado que es tan... Fíjate que a mí la corrupción me genera menos problema que las malas decisiones. Pues a mí las malas decisiones son más costosas que la corrupción. Por supuesto. Dejaste un titularazo. Es que es más peligroso. Sí, no, claro. Es mucho más peligroso. Yo estoy pensando en términos de cómo es un tema del que se puede empezar a hablar acá en Guatemala, porque creo que el tema de la corrupción sigue estando en top of mind de la gente. Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, y creo que somos ejemplo vivo de que decisiones mal tomadas, no recientes, sino decisiones mal tomadas de hace 10, 20 años, son las que nos pasan facturas en muchísimas cosas al día de hoy. A mí me gusta mucho Francis Fukuyama. Yo sé que es mal visto por su libro sobre el fin del mundo. No. ¿El fin del mundo era? Sí, el fin de la historia. Fin de la historia, gracias. Fin de la historia y el último. Pero tiene sus 2 tomos de historia de la decadencia política que realmente son hermosos en la sabiduría que hay. Y hay un elemento en donde hace una comparación de los procesos institucionales entre Estados Unidos y Alemania. Y dice la razón por la cual Alemania y Estados Unidos es distinta, entre varias razones, es Estados Unidos primero pasó por la democratización. Alemania venía de un proceso monárquico previo a la democratización. Entonces, para Alemania es primero la eficiencia del Estado y para Estados Unidos primero es lo popular. Claro. Antes que eso, y nosotros somos parte de ese modelo. O sea, vos estás hablando de la corrupción y todo eso, y que es popular, es básicamente porque tenemos un modelo democrático antes que una monarquía eficientista. Sí. Y ese es un reto en términos de cómo vuelves esas temáticas que necesitas para que la cosa funcione. Y ahí estás entrando en otro problema que se mencionó muy, muy a lo lejos al principio del podcast como un mantra que tal vez está equivocado, la idea de que aquí tenemos también un problema cultural más allá que solo económico. Y creo que los hemos tratado de superar esa idea para no simplificarlo en simplemente, es nuestra cultura. Pero evidentemente si nosotros tenemos un enfoque donde va primero lo popular, por esa herencia democrática antes que lo eficiente, entonces sí importa la cultura. Porque digamos que Estados Unidos tiene ese reto, pero la cultura estadounidense es muy distinta. Por lo cual sus incentivos democráticos permiten que el enfoque pueda ir mejor alineado. Ahora, si nosotros con esa idea democrática tenemos una cultura muy, muy distinta, nuestros intereses son otros, y nos vamos por el camino totalmente incorrecto. Y yo no quiero que abramos aquí un melón bastante delicado, pero evidentemente es un problema. Sí. Lo que pasa es que la cultura se adapta y recuerdo un estudio en alguna clase de antropología que tomé en la universidad, que básicamente lo que hacía era cuestionaba el modelo de cultura y te decía, cuando uno agarra a los ingleses que se iban a Alemania y a Japón en el siglo XIX, te hablaban de personas que no entendían el concepto del tiempo y la puntualidad. Alemania y Japón. Que lo que termina sucediendo es que el crecimiento de la sociedad industrial, el desarrollo de las fábricas, la importancia de llegar a tiempo a la empresa, el desarrollo del transporte público que llega a tiempo, te cambia la cultura.
Entonces también es un elemento importante que tenemos que entender, que el proceso de desarrollo es el que termina también adaptando la cultura y no al revés, no es la cultura la que los llevó a ese desarrollo económico. Entonces, a eso me refería yo en esa parte y creo que tenemos que reconocer, así como hablamos al principio que las instituciones, el desarrollo te permite pagar instituciones más sofisticadas, también es cierto que el desarrollo económico te permite pagar hábitos culturales más sofisticados. La puntualidad es un lujo que requiere reloj y requiere transporte público de una velocidad increíble moviéndose por todas las ciudades. Eso no es barato. Alejémonos de fatalismos culturales, Sí, de pesimismos porque culturales, dices. Yo estaba entrando ahorita en una espiral. Los japoneses están hechos de carne y hueso, igual que nosotros. Totalmente. Ya, pero bueno, ahí hay un debate interesante para mí, porque realmente se podría argumentar, claro, pero es que llegaron a un país que ya tenía una cultura distinta. Y la industria que existía en ese país puede que haya sido impulsada por esa cultura. Ahora no puede ser esa cultura un obstáculo para querer industrializar un país como el nuestro, una región. Ya no nos vamos a limitar solo a Guatemala. No sé, yo tiendo a ser pesimista. Creo que soy hijo de mis tiempos, como Hobbes. Yo he recobrado Hijo de el la guerra. optimismo hoy porque voy a empezar a definirme como monárquico eficientista. Gracias, Lizardo. Hora y media, vamos cerrando. Últimos comentarios. En fin, Richie, ¿qué hace falta para industrializar Guatemala? En un minuto, así, casi nada. Facilita. Y que sea implementable ya. Ya. Sí, no, yo Ayer, pues- Quick wins. Pues Low hanging son fruit. dos cosas. Yo sigo pues con el tema de la infraestructura. A mí me parece que podemos vender 1001 ideas, pero si no es posible que nuestro sector, por ejemplo, exportador, pueda exportar bien porque el puerto no funciona o porque para llevar su producto al puerto hay un gran hoyo en la carretera, no veo sentido yo de hablar de cualquier otro tipo de cosas. Sí es que lo que buscamos es justamente un modelo pues, industrial exportador. Primero eso, soy muy de la línea también de encontrar la forma de llevar cada vez más talento a las instituciones públicas y no solo más talento, sino lograr de verdad alinear sus incentivos con los incentivos de generar una estrategia de crecimiento de país, porque me parece que al día de hoy definitivamente no están alineados en lo absoluto. Lástima que no logramos hablar más de eso, pero creo que hay una... Joder, yo he intentado hablar de planeación y me habéis acusado de politburó, de comunista, cuando estoy tan a la derecha que aparezco por la izquierda, pues complicado, ¿no? Yo me abstuve, yo no dije He nada. llamado a Lizardo segeplanista, casi se levanta y se va. Yo lo que quiero es, y aprovecho, me cuelo, y has cumplido tu Está bien, minuto, sí, sí. coordinación entre élites políticas y económicas. Yo estudié en Corea, así se hizo. El precio de no meterse a Estado y gobierno, de que los mejores no se metan a Estado y gobierno, es que nos gobierne quien nos gobierna. Claro. Entonces creo que hay que perder tapujos y miedos culturales a una mayor coordinación y comunicación, estrategia, igual que las empresas tienen planes quinquenales, insisto, los países deben de tenerlo a partir de nuestros factor endowments. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué está pasando ahí fuera? Vamos a competir y vamos a competir hacia afuera porque somos 18 millones, no 1.000 millones. Vamos a elegir 3 sectores, vamos a cuidarlos, vamos a potenciarlos, vamos a hacer que las empresas pequeñas sean medianas y que las medianas sean grandes. El tamaño importa y más grande es mejor. Con eso cierro. Rafa, ¿cómo lo ves? Creo que hay dos lados por los que nos tenemos que ir. Uno, el largo plazo y el otro, el inmediato. Empezar de una vez a hacer un plan país con vista a 20, 25 años o más. Ahí tenemos el precedente del plan Catún, abandonado, empolvado, totalmente olvidado. Retomar esas ideas de que un país no se construye en 4 años y entender que la victoria de sacar adelante a Guatemala no la va a conseguir un presidente, Claro. con el incentivo de que no hay reelección especialmente. Pero si queremos que Guatemala salga adelante, se necesita hombres y mujeres, seamos inclusivos, de Estado, con una visión clara. Talenta. Talento. Hay eso en el largo plazo. Talento y En el corto talento. plazo, ponerse las pilas y dejarse babosadas. No podemos pasar pensando que vamos a hacer un plan de 20 años cuando cada 4 años se van a estar disputando entre pequeñas
rivalidades entre facciones políticas con un péndulo político donde cada cambio de ese péndulo va a ser para cobrarle las facturas al del anterior. Eso se tiene que olvidar ya. Hay que empezar a trabajar y se tiene que hacer hoy, porque ya pasó un año. Nos queda ya menos de 3. Y si no se da ese paso, en los próximos meses no se va a dar nunca. Sí, señor. Sí, señor. Hasta la victoria siempre. No, esas palabras no van a salir de mi boca. Guatemala first, unidad nacional, nacionalismo desarrollista, Centroamérica. capitalismo popular, Centroamérica, esperando la síntesis, Monarquía de eficiente. Morazán Monarquía eficiente. y Carrera. Iberoamérica. Iberoamérica, monarquismo eficientista. Ya vi tu hashtag. Sí, señor. Claro, le pudiste haber llamado Otto von Bismarck, ¿verdad? Que al final Sí, es el epítome más de- Bismarck y más Liszt. Y Cabal. menos Marx y menos Mises. Cabal. Tal vez, si me preguntas a mí que no me has preguntado, ¿por qué Tú no eres soy el ejemplanista? importante. Tal vez porque no soy ejemplanista, te diría porque parte de los problemas que miro, por ejemplo, con Catún es una planificación sin economía. Cuando ves el Catún no hay un concepto real de qué es lo que mueve ni el tamaño de las ciudades, ni lo que mueve la capacidad de generación económica de eso que están planificando. Entonces no tiene sustancia. Siempre tuve un problema con ese instrumento. Me pareció interesante, pero si naciera de la economía, tendría mayor posibilidad para poder tener viabilidad. Y esa ha sido para mí parte del problema de lo que he visto. Entonces, en ese sentido, no existe la expresión en español, pero soy más mitiísta. Y es a lo que hago referencias a MITI, al Ministerio de Industria y Tecnología de Japón, que tiene que ver justo con cómo llevas a cabo el proceso de toma de decisiones económicas que te permita el crecimiento de las empresas, la diversificación de las empresas, la sofisticación productiva de las empresas, para que darte cuenta que el enemigo no está dentro, que esa es parte importante del subtexto que tenemos que entender y que de alguna manera está relacionado con lo que está diciendo Rafa. Parte de los problemas por los cuales no podemos superar nuestra capacidad de tomar decisiones más allá de 4 años o de 2 es porque seguimos creyendo que el enemigo está adentro. Pero el enemigo está afuera. Y es la capacidad de que nos vendan cada vez más baratos los productos que nosotros estamos produciendo y que va a afectar la capacidad de generar buenos ingresos para la economía nacional. Sí. Entonces, ese es uno de los elementos que creo yo que es importante. El otro tiene que ver con que es importante aprender cómo se desarrollaron los países, no aprender cómo están hoy, sino qué les hizo tomar ese crecimiento. Y eso significa leer historia, pero lastimosamente cuando uno piensa que vas a leer historias, vas a leer materialismo histórico y no vas a aprender mucho del tema. Porque... tampoco vas a conseguir novia. Y spoiler. Muy probablemente. Spoiler, lo que hicieron los países no fue desarrollarse a través de una ley de competencia. Solo eso voy a decir yo. Bueno, Ha-Joon Chang diría... Sí, historia cabal, historia económica. Sí. No sé si es él, pero hay un coreano, Ha-Joon Chang, tiene un libro que se llama Kicking Away the Ladder. ¿Sí? O sea, digamos, el occidente desarrollado se desarrolla y después le pega la patada a la escalera y te vende que el libre mercado es la única receta. Y después de estar en modo desarrollista durante siglos, ¿no? Totalmente. Alexander Hamilton siendo el mayor exponente. Y por eso mismo es que los incentivos a las exportaciones están prohibidos. Ese es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque no querés que vuelva a haber otro Japón y otro Corea. Porque te mata tu industria automotriz norteamericana, te mata tu industria de aceros europea, etcétera, etcétera. O sea, aquí en vivo y en directo, el libre mercado es una PSYOPs de la CIA. Aquí sí me levanto de la mesa. No, tiene que... No, tanto va por ahí. Porque al final puedes generar libre mercado. Es más, te dirías que lo puedes organizar de esa manera. Claro. El tema es más cómo llegas ahí. Es como cuando se promovía mucho el tema de la piratería... pero sí, estamos yendo por otros lados, pero volviendo. Yo aprender defiendo cómo el se libre desarrolla. mercado dentro de una estrategia. Quiero clarificar esto. No, claro. Yo defiendo el libre mercado una vez soy el país en la frontera de la innovación mundial. Por supuesto. Porque ahí sí quiero que todos me compren sin aranceles. Sí, de hecho, no, totalmente. Yo creo que sí. Infraestructura. Me encanta la idea de talento al sector público. Creo que tenemos que promover eso, pero también hacer un esfuerzo por tratar de entender dónde están los problemas de país. Y creo que ahí la importancia de los medios de comunicación con la academia es importante. No tenemos espacios académicos adecuados de discusión de los retos que tenemos como país. Más allá de venir y hablar que la corrupción es el problema,
no hemos aterrizado realmente en resolver y terminar de entender qué necesitamos para que lo que no es corrupción, que es incapacidad o que es que no se puede hacer porque la ley no te lo permite, logre ser adecuadamente superado. Y el otro, creo que sí tenemos que ponernos las pilas con el reto que viene la gente, nuestros retornados nacionales y no nacionales al país. Y ahí tenemos que tener una conversación seria o vamos a tener problemas como país. Totalmente. Gracias, Lizardo. Qué Sí, lujo muchísimas contar gracias. contigo. Gracias a Luchi. ustedes. Gracias, Rafa. Esta es tu casa. Muchas Te gracias. seguimos leyendo aquí, tus columnas y todo lo demás. Gracias a toda la audiencia. Y aquí seguimos al pie del cañón, manos a la obra en Republicast. Gracias. Presentado por Cruz Verde.